La primera parte que se deslindó de este proyecto de libro fue la serie de cianotipias. ¿Por qué? Estaba hablando de la historia del arte, de toda esta academicidad que puede haber, y surgió la idea de también abordar los espacios como tal, ¿no? La historia del arte pues es una cosa muy precisa dentro de la humanidad como tal, y los museos también se enmarcan dentro del siglo XVIII. Entonces empecé un poco a rastrear cuáles eran los lugares más icónicos o de los más icónicos para la historia del arte, y fui determinando un poco conforme las pinturas que ya había seleccionado qué museos eran los más convenientes para este proyecto. Empecé a buscar en archivos, en internet, en todos lados donde hubiera planos de estos lugares, justamente para también visualmente abordar esta cuestión, es decir, no solo, no sé, desear una fotografía de esos museos, sino hablar de estos lugares en términos justamente espaciales, de diseño. Entonces los planos arquitectónicos fueron pues la mejor opción, ¿no? A partir de ahí también hay que tomar en cuenta que la fotografía tiene una serie de lenguajes que están distribuidos en sus propias técnicas, y aquí entraron justamente la técnica en cianotipia, ¿no? Que fue una técnica que se usó a finales del XIX para reproducir planos arquitectónicos. Entonces se empezó como a conjugar otra vez y amalgamar estas dos vertientes, tanto de lo pictórico como de lo fotográfico. En esta serie de planos está el plano de la casa habitacional, en donde fueron tomadas todas las fotografías, se hizo una reconstrucción con un arquitecto y toda la onda. Entonces, pues se plasmó en cianotipia, y además tenemos 4 museos que son de los más importantes para la historia del arte. La siguiente etapa de este proyecto fue crear bocetos, ¿no? Un poco entrar más en las prácticas pictóricas y ver cómo confrontarlas con las fotográficas, ¿no? Entonces empecé a crear bocetos que serían bocetos pictóricos por la técnica, por el procedimiento que se hizo. Sin embargo, están pensados para las fotografías del álbum familiar, y es un ejercicio un tanto paradójico, un tanto, vuelve a ser un tanto chistoso, pero resultó en bocetos como tal, que también pueden ver aquí dentro de la exposición. Se reconoce muy bien que se trata de un trazo, vaya, que busca lo pictórico, y sin embargo coincide con una fotografía, lo cual no hay tanto sentido hacer un boceto como tal de una fotografía, si una maqueta, un boceto no tanto, y además que es una fotografía que ya está realizada. Después de los bocetos, empecé a hacer algunas puestas en escena, en donde el objetivo es ficcionar, es imaginar, es un poco llevar literalmente a escena qué pasaría si este proyecto fuera realmente un museo o fuera realmente una pieza de arte en sentido estricto clásico, ¿no? Entonces esto me dio la oportunidad de plantear, por ejemplo, que iba a haber visitantes que iban a entrar en la galería, en los recintos, ¿no? Que era un proyecto que iba a ficcionar por sí mismo su academicismo, su espacio cultural, su galería. Y lo que hice para este motivo fue fotografiar a personas, obviamente dentro de un montaje y todo lo debido, pero para que resultaran estas imágenes de tipo visitantes, que además no solo han sido muy comunes dentro de la historia de los museos, sino que también han sido abordadas ya por varios artistas, ¿no? Finalmente, este proyecto culminó con una guía de museo, justamente siguiendo la línea de que se toma un álbum familiar, se promueven, se revisan, ¿no?, sus partes icónicas, tal vez las imágenes más importantes que tiene, ¿no?, lo más característico de él, y que se iba a proponer como un museo, ¿no?, como una obra de arte determinada. Entonces, junto a las series anteriores de piezas, nació la idea de hacer una guía de museo, también ficcionando esta cosa que hacen los museos actualmente, pero también desde que iniciaron había pequeños libros muy elaborados que se daban en los museos. Yo encontré algunos pues muy viejitos, unas guías muy viejitas, y de ahí tomé la idea como para hacer la guía de este proyecto. Entonces es una guía pequeña que te introduce en el recorrido de la obra, en el proyecto, y que de nueva cuenta ficciona sobre sí mismo los términos de arte, vernáculo, álbum familiar, historia del arte.
Los invito a que visiten esta exposición de Casa Museo, que se encuentra en el Centro Queretano de la Imagen y que va a tener una permanencia hasta el 26 de noviembre. Me dará mucho gusto que puedan visitarlo, ver las piezas en vivo. Tiene la virtud de este proyecto de que digitalmente o virtualmente no es lo mismo, sí hay que visitarlo, ver las piezas para acercarte como tal a la exposición. Me dará mucho gusto que nos visiten y aquí estamos.